En el fútbol colombiano hay historias de gloria que terminan en el olvido. Pedro Antonio Zape, el portero que atajó con un solo brazo durante 40 minutos en el Estadio Centenario para llevar a Colombia a su primera final de Copa América, pasó de ser aclamado como héroe nacional a convertirse en un recuerdo borroso. El hombre que enfrentó a Pelé y salió victorioso, que conquistó 5 títulos con los 2 equipos rivales de Cali, terminó viendo cómo el país que defendió le dio la espalda. ¿Cómo pudo Colombia olvidar al arquero que arriesgó su carrera por la selección? La cicatriz en su hombro sigue siendo testigo de una hazaña que merece ser contada. Esta es la historia del héroe que Colombia aplaudió y luego abandonó. El Estadio Centenario de Montevideo, 1975. La selección Colombia enfrentaba a Uruguay en la semifinal de vuelta por la Copa América. Fernando Morena, ídolo de Peñarol, cobró un penal que podría acercar a los charrúas a la remontada. Pedro Zape se lanzó y lo atajó. En la acción defensiva, Osvaldo Calero le jaló el brazo a Zape, reventándole todo el sistema del hombro derecho. A pesar de la gravedad de la lesión, el portero recogió el brazo y continuó defendiendo el arco. Durante 40 minutos con un dolor insoportable y usando únicamente su brazo izquierdo, el guardameta resistió los embates uruguayos. Colombia logró mantener la ventaja global y clasificó por primera vez en su historia a una final de Copa América. Esta luchación lo alejó 2 años de las canchas, pero su sacrificio quedó marcado en la historia del fútbol colombiano. Una hazaña que cualquier país guardaría en su memoria colectiva. Sin embargo, casi 5 décadas después, en noviembre de 2024, un documental titulado Pedro el Grande tuvo que recordarle a Colombia quién fue este héroe nacional. Tras 31 meses de producción, el periodista Héctor Fabio Grueso presentó esta pieza que recorre la trayectoria del portero más influyente en la historia del fútbol colombiano. Hoy a sus 75 años, Pedro Antonio vive tranquilo en el barrio Brisas de Lili, al sur de Cali. Su cuerpo lleva las marcas de su entrega: una larga cicatriz en su hombro derecho, prótesis en ambas rodillas y una cirugía de columna que ha disminuido su andar. Camina por las calles caleñas donde algunos transeúntes aún lo reconocen, mientras él disfruta de su pensión y los pequeños placeres de la vida, como salir a fumar un cigarrillo por el barrio. Un reconocimiento tardío para quien escribió una página gloriosa en la historia del deporte colombiano. Los pies de Pedro Antonio Zape Jordán se llenaban de barro cuando bajaba los 24 escalones hasta el río Cauca para recoger agua. En Puerto Tejada, Cauca, donde nació el 3 de junio de 1949, el abandono estatal era evidente. Sin acueducto, el joven Pedro debía cargar el agua hasta la casa que compartía con sus padres, Pedro Zape Ortiz y María Jordán. Aquellas subidas y bajadas al río fortalecieron inconscientemente sus músculos que, más tarde, utilizaría como arquero. Su inspiración llegó observando a su hermano Constantino lanzarse a atajar en una cancha de tierra. Sus retinas brillaban mirando el paisaje que bordeaba los picados, el celeste y blanco del cielo, el verde de las hojas amacadas por el viento y el café del agua que transmitía frescura. A los 14 años, su padre lo enviaba a trabajar en el ingenio La Cabaña, donde procesaba azúcar. Allí un jefe, también aficionado al balompié, le permitía trabajar menos para jugar más. Otro hombre con contactos en el Deportivo Cali le abrió las puertas al fútbol profesional, aunque al principio Zape se mostró renuente, temeroso de adaptarse a la ciudad. En 1966 llegó al Deportivo Cali y curiosamente su aparición en el fútbol la hizo primero con la selección colombiana en 1967, en el torneo Juventud de América, cuando aún no había debutado como profesional. Llegó como tercer arquero, pero las lesiones le dieron la oportunidad ante Argentina y no recibió goles. Su primer partido oficial con el Cali fue en 1969 contra Atlético Nacional. Ese mismo año obtuvo su primer título, seguido por el bicampeonato en 1970. El niño que subía agua del río había comenzado a escribir su leyenda en el fútbol colombiano. Un titular de prensa lo resumió perfectamente: Zape le robó el show a Pelé. El Pascual Guerrero fue testigo de un duelo memorable donde el Deportivo Cali venció 2-1 al Santos de Brasil. A pesar de que el astro brasileño logró marcar, sus múltiples intentos fueron neutralizados por el guardameta colombiano. El propio Pelé reconoció la actuación del joven portero al finalizar el encuentro. Para la década de los 70, Pedro Zape se ve convertido en un jugador indispensable tanto para el Deportivo Cali como para la selección Colombia. En 1974, conquistó su tercer título con el equipo azucarero bajo la dirección del serbio Vladimir Popovic, formando parte de un equipo legendario con figuras como Fernando Pecoso Castro, Diego Edison Umaña y Jairo el Maestro Arboleda.
El portero caucano también protagonizó la última victoria de Colombia en Montevideo por eliminatorias, el 5 de julio de 1973, un récord que se mantuvo por 51 años. Pero su momento más brillante a nivel internacional llegó con el subcampeonato de la Copa América 1975, el primero en la historia del fútbol colombiano. En 1978, bajo la dirección de Carlos Salvador Vilardo, Sape se convirtió en el primer arquero colombiano en disputar una final de Copa Libertadores. Aunque cayeron ante Boca Juniors, quedó en la historia. 3 años después, fue pieza clave en la primera victoria de un equipo colombiano en Buenos Aires, cuando el Deportivo Cali venció 2-1 a River Plate como visitante. Su carácter en la cancha era legendario. No admitía errores en defensa y si tenía que enfrentar a un compañero, lo hacía. Su don de mando era incuestionable. El ritual antes de cada partido incluía entrar con el pie izquierdo a la cancha, usar el número 13 y llevar canilleras con estampitas del milagroso de Buga. Pedro Sape no solo atajaba, construía una mística alrededor del arco colombiano. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Después de 18 años defendiendo el arco del Deportivo Cali, Pedro Sape protagonizó uno de los traspasos más sorprendentes del fútbol colombiano. En 1985, con 35 años, fue transferido al América de Cali, el eterno rival de la ciudad. Lo que pocos sabían es que esta transferencia era un sueño tanto para Miguel Rodríguez, directivo del América, como para el propio Sape, quien anhelaba trabajar bajo las órdenes del Dr. Gabriel Ochoa Uribe. La transferencia al América no solo respondía a la visión de Miguel Rodríguez o al deseo de Sape de trabajar con Ochoa Uribe. Había también un desgaste en su relación con cierto sector de la afición verde y blanca, como el propio Sape confesaría más tarde. Ya la gente de Occidental sentía pereza de mí, y yo los conocía a todos, iban conmigo al escondite. Esta paradoja resultaba llamativa. Los mismos aficionados que compartían con él en la popular discoteca caleña ya no lo ovacionaban con la misma intensidad en el estadio, evidenciando que después de casi 2 décadas, el ciclo en el Deportivo Cali había llegado naturalmente a su fin. En el equipo escarlata fue suplente del legendario argentino Julio César Falcioni, con quien forjó una amistad que perdura hasta hoy. A pesar de su rol secundario, Sape jugó 64 partidos y consiguió 2 títulos más en su palmarés, las ligas de 1985 y 1986, formando parte del América que logró el récord histórico de 5 campeonatos consecutivos. El guardameta era consciente de su momento. Los clubes tienen que renovar su plantel y uno debe darse cuenta cuando se vuelve viejo. Con esta mentalidad se retiró en 1988 a los 39 años, acumulando un total de 580 partidos oficiales en toda su carrera, 469 con el Deportivo Cali, 64 con América y 47 con la Selección Colombia. La transición entre equipos rivales no generó problemas para Sape, quien mantiene el amor de ambas hinchadas. Hoy confiesa que siempre fue hincha del América, aunque en su casa le recomiendan responder que fue sandía, rojo por dentro y verde por fuera. Una metáfora perfecta para quien es el único arquero en haber salido campeón con los 2 equipos grandes del Valle del Cauca. Este cambio de camiseta, lejos de empañar su legado, lo enriqueció. Pedro Sape demostró que el profesionalismo está por encima de las rivalidades y que un verdadero ídolo trasciende los colores. Una lección valiosa en un país donde la pasión futbolística suele nublar el reconocimiento a las verdaderas leyendas. Al colgar los guantes en 1988, Pedro Sape inició una carrera tan exitosa como la anterior. Se convirtió en el primer entrenador de arqueros oficial del fútbol colombiano, revolucionando una posición que hasta entonces carecía de preparación específica. La idea surgió luego de observar al brasileño Manga desempeñando esa labor en Barcelona de Ecuador. Su exigencia como preparador era legendaria, meticuloso, perfeccionista y a veces provocador. Sus métodos forjaron a grandes guardametas. Recomendó a Oscar Córdoba para el América y fue mentor de figuras como Farid Mondragón y Miguel Calero, llevando la Escuela Colombiana de Arqueros a un nivel internacional. Con Francisco Maturana y Hernán Bolillo Gómez integró los cuerpos técnicos de las selecciones colombianas que participaron en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Pero su alianza más fructífera fue con Reinaldo Rueda. Juntos llevaron a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, a Ecuador a Brasil 2014 y conquistaron la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, participando incluso en el Mundial de Clubes de Japón ese mismo año. La relación entre Sape y Rueda comenzó con tensión cuando se conocieron en el Limonar, antigua sede de entrenamiento del Deportivo Cali. El joven Rueda había estudiado en Alemania y fue asignado para entrenar a los arqueros, incluido Sape. El experimentado guardameta lo recibió con escepticismo, pero el trabajo y profesionalismo de Rueda terminaron ganándose su respeto.
La historia de Pedro Zape es la historia del fútbol colombiano. Talento surgido desde la adversidad, dedicación extrema y un legado que trasciende generaciones. A pesar del tardío reconocimiento, su influencia permanece en cada arquero colombiano que hoy brilla en el mundo. El niño que bajaba al río Cauca por agua terminó elevando el arco colombiano a niveles nunca antes vistos. Una leyenda que Colombia aplaudió y luego olvidó, pero que afortunadamente vuelve a reclamar su lugar en la memoria colectiva. La historia de Pedro Zape nos recuerda que el fútbol colombiano está lleno de héroes silenciosos cuyas hazañas se desvanecen en la memoria colectiva. El arquero que atajó con un solo brazo en Montevideo, el formador de toda una generación de guardametas, merece un lugar privilegiado entre las leyendas deportivas. Colombia ha visto pasar por sus canchas a figuras extraordinarias que, como Zape, han sido gradualmente olvidadas. La memoria del fútbol es frágil y selectiva. ¿Qué otras leyendas merecen ser rescatadas del olvido? ¿Qué portero siguió el legado de Zape? Dejemos en los comentarios esos nombres que merecen su propio homenaje. Un país que olvida a sus ídolos está condenado a no crear nuevos.